Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. Agradecemos su atención de acompañarnos en esta tarde para desarrollar una nueva entrevista con un gran personaje, con un gran profesionista, recién llegado a la ciudad de La Paz, el doctor Leonardo Varela Cabral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestra. Un placer, como siempre, poder conversar con usted y en esta ocasión compartir esta conversación con el público de su programa y compartir, claro, estos temas que nos apasionan tanto a quienes vivimos y pensamos en la historia de Baja California Sur. Muchas gracias, Leonardo. Antes que nada, vamos a tener nuestra entrevista relacionando a la historia del arte, la arquitectura en ese núcleo misional de la antigua California. Un gran trabajo de investigación que desarrolló Leonardo Varela Cabral durante un periodo no más de 5 o 6 años en su estancia en la Universidad Autónoma de la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un trabajo reconocido con sus premios y además que él es un profesionista pues prácticamente podríamos decirle subcaliforniano porque tienes muchos años viviendo acá, has sido director general de extensión universitaria en la Universidad Autónoma de Baja California, director de cultura municipal, tiene premios internacionales Jaime Sabines en el 2003 y el premio de Las Palmas de Mallorca. De Gran Canaria. De Gran Canaria, de poesía. De poesía, premios internacionales. Y bueno, este día lo vamos a aprovechar con una estancia que tiene aquí en la ciudad de La Paz, en un taller que está desarrollando, el poder platicar sobre esta temática de la historia del arte de las misiones, un tema que nos apasiona, que poco sabemos y que hemos estado en el transcurso de muchos años tratando de encontrar ese hilo conductor que nos pueda dar mayor información respecto a la labor propia que desarrollaron en esa conquista espiritual los jesuitas. Iniciamos nuestro tema, Leonardo, ¿cuál fue el objetivo de tu trabajo de investigación? Sí, gracias, maestra. Bueno, pues de entrada, para mí fue muy interesante poder integrarme a un grupo de investigadores de historia del arte en la Ciudad de México, provenientes de diferentes lugares del país. Y obviamente, como yo les digo siempre y les decía a mis compañeros, no importando que yo estuviese en la Ciudad de México, mi mente siempre estaba en Baja California Sur. Y entonces el tema natural de mi investigación fueron las misiones, ¿no? Claro. Porque además mi interés estaba dentro del campo de arte de los virreinatos, que así se llama en el posgrado de Historia del Arte de la Universidad Nacional. Y tuve la gran fortuna de encontrarme ahí a la doctora Clara Bargelini, que es una especialista en muchos ámbitos del arte virreinal, renacentista y demás, pero que ha tenido una experiencia y un interés particular por las misiones. Cosa que es muy rara en el centro del país, encontrar gente que sepa, que valore, que entienda la importancia de las misiones del norte de México. Entonces de inmediato hubo este diálogo, esta conversación acerca de qué iba a hacer yo, primero en la maestría y luego en el doctorado. En la maestría me dediqué a estudiar la arquitectura de la misión de San Javier, que es todo un tema muy, muy interesante. Y el doctorado lo que hice fue incorporar a este trabajo el estudio de Loreto, San José de Comondú y Santa Rosalía de Mulegé, partiendo de una idea muy interesante o muy importante, creo yo, para poder abordar con una mejor comprensión de estos objetos arquitectónicos, pero también de su contexto de fabricación, uso, incluso de su historia posterior a la presencia jesuita, de cómo se han transformado, en algunas ocasiones destruido, como parcialmente le ocurrió a San José de Comondú, que tiene que ver con entender que la Compañía de Jesús era una orden religiosa muy particular y que no tenía una misión aislada de otra o una región aislada de otra, sino que su proyecto era un proyecto globalizador y corporativo. Y en ese sentido, y por ese motivo, trabajé 4 misiones de una región específica del centro de la península baja californiana. No como 4 edificios que no tienen nada que ver entre sí, claro, sino como 4 espacios que están articulándose a través de una serie de actores, agentes, y también de una serie de experiencias corporativas, de una serie de jesuitas,
pero también de poblaciones locales y de poblaciones venidas de otros lugares para trabajar, construir y llevar a cabo un proyecto de evangelización muy particular, ¿no? Que es el Claro. de los jesuitas. Pero dime una cosa, en esa labor justamente de la exploración que nos lleva a San Francisco Javier, ¿cuál era el objetivo en el fondo de ese grupo de jesuitas? ¿Qué buscaban adicionalmente el poder tener su propia misión? Uh-huh. Es muy interesante plantearse esas preguntas que creo que son el fundamento para poder entender mejor las misiones jesuitas y la presencia jesuita en la antigua California. En principio, entender que a partir de la visión global, universalizadora de la religión que tiene la Compañía de Jesús desde su nacimiento en el siglo XVI, ellos entienden que para lograr expandir la fe católica hay que trabajar con las élites, con los comerciantes y con el mundo globalizado que está en ese momento efervesciendo, conectando los diferentes continentes, particularmente conectando América con Asia a través del comercio transpacífico. Entonces ahí el dato que me parece fundamental y que muchas veces en el momento actual no lo vemos porque quizá no es el momento de mayor contacto con Asia y América, pero que en el siglo XVI al XVIII era una prioridad fundamental para el Imperio Hispánico, es justamente este comercio con Oriente, ¿no? Ya desde que Cortés llega a la Nueva España y que conquista México, muy pocos años después, como sabemos bien aquí en La Paz, empieza a hacer expediciones hacia las Californias o hacia la California para tratar de construir ese puente con Asia, ¿no? En 1565 se establece por fin la ruta del tornaviaje para venir de Filipinas hacia Acapulco, pero eso implica que el Imperio Hispánico y por supuesto el Virreinato Nuevo Hispano necesita consolidar algún espacio, digamos, un puerto en el cual pueda la nao de Filipinas descansar, llamémoslo así, de su larguísimo viaje de varios meses desde Manila, desde Oriente. Y esto pone a la California en una situación estratégica, geopolíticamente estratégica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los jesuitas efectivamente tienen un proyecto expansivo de la religión católica, bajo las órdenes directas del Papa, como funciona su cuarto voto, pero a la vez tienen la visión geopolítica de que eso solo puede ocurrir si hay una alianza con el comercio transpacífico y por lo tanto que necesitan consolidar un espacio en la California para poder tener un puente marítimo entre Asia y América. Y de esta manera estar hablando ya, ahora sí, de un proyecto global, ¿no? Claro. Religioso, pero también comercial. O sea, es decir, para nosotros parece muy contrapuesto lo material y lo espiritual, sí, pero en el siglo XVII, XVIII son ámbitos que están correlacionados totalmente. Muy y no bien. Se puede concebir como con las cruzadas, una cosa sin la otra, ¿no? Hemos comentado y bueno, se ha fluido mucho la información respecto a los orígenes y a los estilos de construcción de cada una de las misiones. Se decía y se comentaba que obviamente cada estilo pertenecía al origen de donde venía cada misionero jesuita, porque pues no era nada más de una sola parte del mundo, sino eran de diferentes lugares, de países, los que vinieron en este proceso de evangelización. ¿Cómo resulta ser esa información con los estilos de arte que tiene cada una, Leonardo? De entrada, escogí yo 4 misiones, las que le mencioné, Loreto, San Javier, San José de Comondú y Santa Rosalía, porque están en una zona geográfica muy específica de las sierras centrales de la península. Pero además porque pertenecen a una primera etapa, que es cuando llegan Salvatierra, Ugarte, Pícolo, principalmente, ¿no? Junto con algunos otros misioneros más. Y es interesante lo que usted dice. La Compañía de Jesús acoge a una cantidad de personas, sacerdotes y hermanos coadjutores que vienen de todo el mundo. Seguramente es la orden religiosa más cosmopolita, más globalizada, ¿no? Del mundo moderno, en ese momento virreinal, en ese siglo XVII, XVIII. Y entonces cuando hablamos de Salvatierra estamos hablando de un sacerdote milanés, pero también con una identidad medio hispana. Cuando estamos hablando de Pícolo estamos hablando de un sacerdote siciliano del área de Nápoles.
Y cuando estamos hablando de Juan de Ugarte, estamos hablando que son los tres principales evangelizadores de las Californias, o los fundadores. Es hondureño, pero de ascendencia vasca. Eso nos da como una pequeña muestra de esta diversidad que usted habla y de la importancia que tienen esas visiones, por un lado, personales, no quisiera decir nacionales porque es una época cuando no existen estas identidades nacionales, pero sí particulares de una región del mundo, de una forma de ver el mundo. En el caso de Salvatierra, ligada, por ejemplo, con la devoción de Loreto, que es un elemento fundamental de su arribo a California y de su arribo a la Nueva España, como, digamos, promotor de una devoción muy personal, de Piccolo como promotor de Santa Rosalía, o de Ugarte como promotor de San Francisco Javier, ¿no? Estas tres devociones pertenecen, digamos, al ámbito geográfico e ideológico en que se forman estos tres misioneros. No podía Piccolo ser sino devoto de Santa Rosalía porque es una devoción muy localizada en la zona napolitana de lo que hoy es Italia. Pero al mismo tiempo, al ser la Compañía de Jesús una corporación multinacional, es muy interesante cómo estas devociones que tienen un origen muy local, como siciliana es Santa Rosalía, se convierten en devociones globales y entonces llegan a todo el mundo. San Javier termina siendo patrono del comercio transpacífico, patrono de la Ciudad de México, patrono de las Californias. Es decir, es muy interesante porque sí, efectivamente están en juego tanto en las devociones como en las concepciones arquitectónicas, o lo que podemos llamar el estilo, la forma de elaborar un edificio, estas visiones personales, experiencias personales, y también la propia visión de la Compañía de Jesús como una organización, ¿no?, que está operando a través de individuos, pero que está transmitiendo un discurso corporativo, es decir, una forma de ver el mundo que comparten muchas personas, no solo los propios sacerdotes, sino también sus benefactores, comerciantes o mineros o ganaderos de novohispanos o personajes notables de la Europa de la época, ¿no? El llamado Fondo Piadoso. Sí, exactamente, el Fondo Piadoso, que se constituye en 1697 por parte del padre Salvatierra, como un mecanismo financiero que no existía y que yo sepa no ha existido nunca en ningún lugar del mundo, con una figura muy parecida a la de un fideicomiso, para poder sustentar a partir de recursos provenientes de particulares la construcción y la supervivencia de estos emplazamientos en la antigua California, lo cual les da una característica muy peculiar, que es que siempre van a estar ligados con los nombres de personas que no vivieron aquí, que nunca conocieron las Californias, como Juan Caballero y Ocio, un sacerdote y próspero ganadero queretano, como José de la Puente y Peña, marqués de Villapuente, quizá uno de los hombres más ricos de la Nueva España, y un comerciante y un soldado y una persona muy allegada al rey de España, quien incluso se tomó la libertad de rechazar el cargo de virrey, que fue, por cierto, junto con su esposa, quien promovió la reconstrucción del Templo de la Profesa en la Ciudad de México, pero que al mismo tiempo estaba vinculado de manera personal y familiar, de manera personal y familiar con una serie de lugares en todo el mundo, incluyendo las misiones de la Baja California. Eso de repente no lo vemos nosotros. Claro. Primero porque esos personajes se han ido borrando con el tiempo, y desgraciadamente la expulsión de los jesuitas en 1767-68 hizo que mucha información se perdiera. Y toda esa información del Fondo Piadoso, ¿tenemos acceso? ¿No hay información? ¿Nunca se conoce? ¿Cuánto fue lo que apoyaron? ¿No hay información? Hay varios trabajos de investigación interesantes que me sirvieron para mi trabajo sobre estas misiones. Hay un libro de María del Carmen Velázquez que está publicado. Hay alguna tesis de un investigador de la UNAM sobre las haciendas que sustentaban este fondo, pero toda la información que se conoce es parcial porque se perdió mucha. Okay. Y sin embargo sí nos deja ver esto que le comento, una gran abundancia de recursos que estaban claro, fluyendo de muchas maneras, pero sobre todo a través de donación de propiedades, haciendas que eran donadas a los jesuitas para que ellos las administraran, y con una administración muy eficiente los jesuitas convertían en haciendas muy prósperas que sustentaban a las misiones. Y aquí está el tema súper interesante de cuestionarnos esta idea de si las misiones eran pobres o ricas,
porque el tópico es, generalmente en nuestra mente aparece la idea de sacerdotes en la pobreza, en la soledad, el aislamiento, en iglesias súper desnudas, donde no hay casi adornos, pero cuando uno va, por ejemplo, a San Javier y ve ese retablo magnífico, Sí. dice, no, esto no es un espacio de pobreza, es un espacio de belleza, de arte y de abundancia, que no tiene que ver con que los padres no hayan hecho y respetado su voto de pobreza, esa es otra cosa. Pero para ellos la dignidad del culto religioso, incluso en lugares tan alejados de las ciudades como la antigua California, era fundamental. Entonces se las ingeniaban y como corporación, la Compañía de Jesús lograba traer las mejores obras de arte y posiblemente, no posiblemente, sin duda, arquitectos de calidad y con capacidad para hacer iglesias de piedra como las que han sobrevivido hasta el día de hoy en Loreto, en San Javier, en Santa Rosalía, con sus peculiaridades cada una de ellas, claro, que usted bien menciona, pero siempre pensando en hacer lo mejor posible en el contexto en el que se tiene que hacer eso. Una pregunta siempre que nos hemos hecho, los jesuitas tenían tanta capacidad profesional en el sentido de los desplantes, cargas de los muros. Ellos mismos fueron sus propios arquitectos. ¿A qué podemos llegar en la investigación? Eso es bien interesante y creo que fue un tema que pude abordar y profundizar en la tesis de doctorado. Ya le decía yo que tenemos la idea de la pobreza y que esa es una visión muy romántica, pero que no es verdadera. Claro. Los jesuitas eran pobres, ellos vivían en la pobreza, pero las iglesias eran ricas en objetos, ricas en cultura material y ricas en calidad de sus construcciones. Lo podemos ver porque de otra manera no hubieran sobrevivido. Sí. La otra idea un poco engañosa que los propios jesuitas construyeron, y no nada más los jesuitas, en general los misioneros construyen, es esta idea de que ellos llegan y con sus propias manos empiezan a acomodar piedras hasta que fabrican un gran edificio. Esto es un mito, o sea, lo que hay que Pero hay antecedentes, sí, creo, de... Sí, tanto Harry Crosby como otro investigador que se llama Margit Crues Miller, como lo que yo pude revisar, en los documentos, leyendo correspondencia, los propios registros de bautizos, matrimonios, de funciones de las misiones, de repente muestran nombres de personas que están ahí porque están construyendo, de personas que están ahí porque son carpinteros o albañiles, que es una forma que hoy nos suena como muy despectiva de hablarle a alguien que en realidad es un arquitecto, ¿no? Pero que nos deja ver la circulación de profesionales de la construcción, quienes eran contratados por los jesuitas y pagados con los recursos de estos benefactores que estaban en Querétaro, Guadalajara o en la Ciudad de México y que permitieron la edificación de estos templos de piedra, que por cierto son templos ya posteriores a la década de los 40 del siglo XVIII, porque de repente tenemos en la mente que Salvatierra funda Loreto en 1697 y parecería que ese templo que está ahí lo construyó Salvatierra, pero no, ese es un templo muy posterior, ¿no? En la década de los 40, 50 del siglo XVIII, y justamente, como usted bien menciona, construido con la participación de profesionales de la construcción. Todos. La gran mayoría. Sí, por un lado arquitectos, tenía que haber arquitectos para que calcularan lo que usted dice, cargas, las cúpulas, las bóvedas, las torres, o sea, no, eso no las, en la formación de un misionero no estaba la arquitectura, yo le he rastreado por todos lados, claro. No estaba la arquitectura. Ellos podían levantar una ramada, sabían la técnica, de Miguel del Barco le explica la técnica en su libro, sí, pero de allí en fuera no eran arquitectos. E incluso el padre Begert en San Luis Gonzaga aclara que su misión, dice, la construí con la ayuda de un soldado que algo sabe de carpintería, ¿no? Ah, ok. Más bien había que pensar que ese soldado fue el que construyó la iglesia, ¿no? Claro. Y que el padre le dijo, la quiero de esta manera y con Sí. estas características, ¿no? Qué bien. Y bueno, perdón, en ese tema es bien interesante pensar también en la mano de obra y en la aportación de las poblaciones locales, o sea, de los californios, así llamados, y también de los yaquis que traía el padre Salvatierra desde Sonora, por su amistad y con el padre Quino, pero también por su propia experiencia en esa zona del virreinato y el conocimiento y el aprendizaje que habían tenido las poblaciones locales en esos lugares, donde los jesuitas ya tenían mucho tiempo, acerca de albañilería, carpintería y todas las disciplinas manuales y de trabajo que habían
aprendido en el ámbito misional, ¿no? Claro. Y respecto al arte sacro y misional de cada una de las misiones que investigaste, ¿qué sustantivo pudiste describir en ellas? Sí, en la tesis hablo sobre la arquitectura y es interesante darse cuenta que las misiones, los edificios propiamente, las iglesias y también sus anexos, que suelen ser a veces importantes. En el caso de Loreto hay un visitador que dice que el padre Bravo construyó algo muy parecido a un colegio, dice, ¿no? Admirable porque es muy grande, o sea, no es nada más la iglesia. Sí. Hoy lo vemos y todavía vemos algo muy Sí, grande. no. Un conjunto de edificios, no es una iglesia nada más. Y entender estos objetos con todas estas participaciones que a veces pasan desapercibidas de poblaciones nativas, de arquitectos, de albañiles, carpinteros, incluso a veces de filipinos que venían y que se quedaban en Loreto para trabajar cuestiones como la navegación, que eran muy buenos, o la propia carpintería. Y por otro lado, lo que usted dice, estos edificios forman parte de algo más amplio, que es la cultura material misional. Es decir, no solo eran edificios, como los vemos hoy, generalmente desnudos, sin su cubierta de cal, como está, por ejemplo, Santa Rosalía. Sí, de Mulegé. El día de hoy de Mulegé, sino que en su momento eran lugares que tenían tapetes, una gran cantidad de objetos de plata, casullas y, vestimentas litúrgicas de seda oriental, donde había nacimientos o un Cristo como el que está en Loreto, ¿no? Para la Semana Santa. Es decir, una diría yo, constelación de objetos de mucha calidad. La mayoría de ellos, desde mi punto de vista, provenientes del centro del virreinato, o sea, de la Ciudad de México, Guadalajara o Querétaro, y algunos incluso quizá seguramente fabricados en el noroeste o incluso quizá en la península. Bueno, se sabe de piezas de carpintería que forman parte de las iglesias que fueron fabricadas en las propias iglesias por artesanos locales. Y es muy interesante pensar en estos edificios justamente como usted lo dice, no como meros objetos arquitectónicos, sino como parte de toda una cultura material que le dio rostro y terminó dando la identidad, ¿no? a nuestra península y a Baja California Sur, por supuesto. Esa actividad que se emprendió a partir de la llegada de Fray Junípero Serra para la conquista y también para el poder nacer nuevos centros misionales en el norte de la California. Se habla de un saqueo que estuvieron ahora sí que despojando a la gran mayoría de las misiones para poder vestir las que iban a construir en el norte. ¿Qué tan real fue la situación? Ese saqueo. Es muy interesante. Efectivamente, la llegada de los franciscanos no se da en un momento, desde luego, de armonía o de continuidad del proyecto jesuita, es una ruptura. Las reformas borbónicas y la expulsión de los jesuitas coinciden y tienen que ver con un momento de ruptura en el modelo que se ha venido siguiendo para la antigua California y el desplazamiento del interés hacia la fundación de misiones en la Alta California, para lo cual rápidamente, o sea, en 1768 se expulsan los jesuitas y ya en 1769 se están yendo los franciscanos hacia la Alta California, junto con Fray Junípero Serra, pero también José de Gálvez, o sea, ya sometidos a una autoridad civil, que además es muy despótica y muy autoritaria. No, autoritario el principio de Ilustración. Exacto. Y entonces, efectivamente, en ese apresuramiento y en esa necesidad que tiene que ver con el comercio transpacífico, de ya por fin tener un puerto donde llegue la nao de Filipinas, pero no en San José del Cabo, sino allá en la Alta California, es decir, ahorrándole muchos días de viaje a los marinos y dándole condiciones de mayor seguridad para la defensa frente a los filibusteros. Claro. En ese apresuramiento sí hay un proceso de saqueo, hay que decirlo por su nombre, de las misiones de la antigua California. Y se llevan muchas cosas. Pero lo que yo me encontré, que es algo que he publicado por ahí, en algún libro que me invitaron, no en mi tesis, es que no fue tan grande la pérdida de objetos en el siglo XVIII, o sea, con los franciscanos, como en el siglo XIX y en el siglo XX. Ah, caray. Es decir, la inestabilidad política en nuestro país, en el periodo de conflictos entre liberales y conservadores, de la intervención norteamericana, por ejemplo, que afectó de manera muy directa a la península,
o en el abandono en que estuvieron durante mucho tiempo muchos de estos emplazamientos durante principios del siglo XX, hizo más daño que la expulsión de los jesuitas. En el texto que publiqué no lo cuantifico, pero sí tengo la cuantificación. Actualmente, cuando mucho existe, en el mejor de los casos, el 30% de lo que había dentro de cada misión. Me estoy refiriendo a retablos, esculturas, pinturas, alhajas eclesiásticas y vestimentas Muebles. litúrgicas, todo. Cuando mucho el 30%. Pero de ese 70% que se perdió, yo pensaría, o yo estoy convencido por los datos que he visto, que los franciscanos no se llevaron más del 15, 20%, y se me hace mucho. Porque se habla de que ellos tuviesen el despojo que se desarrolló en cada misión, la culpa de haber llevado No. Yo creo que habría que entender que ha sido un proceso de más tiempo. Ojalá nada más hubiera sido ese momento y después de eso se hubieran conservado las misiones. Claro. Pero a ver, usted y yo sabemos, todos sabemos que las misiones pasaron por épocas de abandono, estuvieron sujetas a todo tipo de conflictos locales, internacionales, y bueno, cuando la invasión de Mulegé por las tropas norteamericanas, o cuando llegó William Walker a La Paz, que se destruyeron documentos. Los archivos, sí. Exacto. Y entonces es en esos momentos donde se da la mayor pérdida. Lo más interesante, y siendo más optimista, es que a pesar de todo eso se conservan muchas cosas que vale la pena estudiar. ¿Por qué? Porque la historia del arte es una manera de entender la historia distinta a la historia con base en documentos. Los documentos a veces no están para entender muchos procesos como este de la presencia jesuita en su complejidad, pero los objetos mismos, edificios, esculturas, retablos, pinturas, a veces nos dicen más que los propios documentos. Claro. Nos dicen más de lo que pensaba la gente que estaba ahí, y de los procesos de contacto y de circulación de ideas, de objetos, de personas en torno a un lugar específico. ¿Y qué nos dicen los objetos de las misiones de la Antigua California? Nos dicen que la Antigua California no era un lugar olvidado de la mano de Dios y por allá en un rincón oscuro del mundo, sino que por el contrario era una zona central para el mundo occidental y por supuesto para el Imperio Hispánico durante el siglo XVII-XVIII, que es el periodo de presencia jesuita, y que esa importancia se refleja en su cultura material. Interesantísimo. Y finalmente, Leonardo, te pediría que pudiéramos platicar, dándole un cierre a toda nuestra charla, de un tema que es muy importante, los orígenes vascos del nombre, la toponimia de California. Bueno, pues es que próximamente voy a estar allí en Los Cabos para platicar sobre ese tema, porque tiene que ver con esto, cómo se ha venido construyendo nuestra historia, y que tiene que ver con ese pasado misional y con estas tradiciones, tanto las orales como la interpretación de las fuentes históricas, que pertenecen pues por entero a estos conquistadores, exploradores o misioneros. Eso es un trabajito aparte que hice, porque siempre, como a todos los que hemos vivido en las Californias, en alguna de ellas, nos intriga el origen del nombre de California. Origen vasco. Y el investigador Edgar Everett Hale, a fines del siglo XIX, plantea una hipótesis que ha venido siendo repetida y que tiene mucha consistencia, que es esta que sitúa el nombre dentro de la novela de caballería Las Sergas de Esplandián, que pertenece al ciclo de la Amadís de Gaula, ¿no? Lo cual es perfectamente cierto. Pero yo creo que quise preguntarme, más allá de dónde aparece por primera vez, o de dónde lo podían haber tomado los españoles cuando lo aplican a esta región, preguntarme qué significa. Y encontré, apoyado en Miguel del Barco y en algunas otras fuentes, y también creo que en coincidencia, de alguna manera, con Carlos Lascano, que también le ha entrado ese tema, Carlos Lascano Sahagún, que es un nombre que podría estar designando en principio solamente a la zona de Cabo San Lucas, porque al principio se aplica solamente a esa zona, el Cabo de San Lucas. Ahí es California, y después ya todo... Pero la significancia Y el significado, vasco, según lo que yo me encontré, es que muy posiblemente un marinero vasco como Francisco de Ulloa, piloto en una de las expediciones financiadas por Hernán Cortés, significaría arco junto a la playa, o playa junto al arco, ¿no? Cala Furni, ¿no? Que exacto. Es el arco, y la cala, que hasta la fecha se utiliza en la terminología naviera, creo, llegamos marinera, a la cala. ¿sí? Como una especie de bahía, una pequeña playa en la que se puede desembarcar.
Existe otra fuente aparte de las Sergas de Esplandián, que es la novela también de caballería, El Cantar de Roldán, que es muy anterior, por lo menos 400 años anterior, y ahí donde se menciona Califerne. Entonces a mí me parece que se puede sustentar la hipótesis de que al hablar de Califerne se está hablando de un lugar donde hay un arco de piedra y hay una playa, y que más que estar teniendo siempre en mente a las Amazonas de la Reina Calafia, podría ser que se esté hablando de una toponimia que delimita un espacio geosimbólico, un lugar donde se puede observar ese tipo de conformación geológica. Eso a lo mejor es poco romántico frente a la leyenda de Calafia o el mito de Calafia y las Amazonas, pero tampoco es excluyente, porque una cosa y la otra vienen juntas en la novela de las Sergas de Esplandián, ¿no? Muy interesante, extraordinario, ¿no? Es que es clarísimo cómo inicia todo. Justamente en Cabo San Lucas, la conquista y la toponimia, o sea, nuestro nombre nace justamente Cabo San Lucas, en esa zona, ¿no? Sí. Y cómo con el tiempo, desafortunadamente, lo hemos perdido, California. Sí. Muy interesante, mi estimado Leonardo, el tiempo es corto para nuestro programa, quedan muchas dudas, preguntas todavía que pudiéramos extendernos, pero bueno, platícanos si alguien deseara ver tus trabajos, ¿en dónde los puede consultar? ¿Tienes la liga? Sí, bueno, mis dos tesis sobre la arquitectura están disponibles en la página Tesiunam. Ahí se pueden descargar, nada más le teclea uno Leonardo Benjamín Varela Cabral y van a aparecer las dos tesis y las pueden leer completitas o descargar incluso. Y además, pues creo que obligación que tenemos quienes hacemos este tipo de investigaciones es divulgar, entonces estoy aprovechando espacios como esta invitación a San Lucas para poder dar a conocer el trabajo. Y me parece que también algo muy importante que estamos tocando de manera lateral, esta presencia de vascos, portugueses, andaluces, mulatos, filipinos, yaquis. De repente pareciera que la conquista espiritual, entre comillas, de la antigua California solo la hicieron unos cuantos personas de las que conocemos su nombre y biografía, pero en realidad es toda una empresa que involucra enormes grupos humanos y a las propias poblaciones nativas, ya dije yo, yaquis, y a veces gente que viene de Tlaxcala o de lugares así, y que estuvieron aquí y que construyen esta sociedad multicultural en la que vivimos hoy, ¿no? Eso me parece a mí súper importante, ¿no? Claro, de indios, soldados y rancheros. Exacto, como dice Mario Magaña, muy acertadamente, llamando también la atención hacia esa diversidad, ¿no? De nuestra población. El que ya no fue soldado fue ahora ranchero. Sí, y cómo interactúan todos esos grupos en las buenas y en las malas para conformar lo que somos hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias, Leonardo, agradecida de tu visita y tu presencia. Gracias a usted, maestra. Un placer. Gracias.